Este año fue más. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar solamente del seguro de gasto médico tradicional. Hoy no los voy a confundir con un seguro de gasto médico mayor, ni nada en dólares, ni nada así. Entonces, la idea de hoy es explicarles para qué sirve el seguro, cómo lo comercializamos, cuál es el enfoque. Y segundo, vamos a ver también, yo quisiera que la mitad del tiempo sea explicar el seguro como tal, sus coberturas, qué es lo que lleva la póliza, cuál es el espíritu del seguro. Y en segundo plano, el tema de los reclamos. Entonces, como que dividir el curso en dos. Creo que tengo hasta las 9, no. Entonces voy a tratar de hacerlo más dinámico. Y por favor, las dudas que vayan teniendo, pues levantan la mano y me interrumpen. Entonces, ¿quién me puede decir para qué sirve el seguro de gasto médico? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, ¿verdad? No hay nadie que no vea este tipo de ramos. El seguro de gasto médico, la verdad es que como definición, estuve buscando varias definiciones. Claro que en varios países se enfoca de otra forma, pero realmente el seguro médico es un contrato entre la persona, que llamamos el asegurado, y la compañía de seguros, en la cual se acuerdan y se pactan ciertas coberturas por parte de la aseguradora y ciertas responsabilidades por parte del asegurado. Entonces, este tipo de seguro lo que busca es ayudar al asegurado con ciertos beneficios que están pactados o limitados dentro de la póliza para que el asegurado pueda hacer uso a la hora que necesite un reclamo que vaya en base al cuidado de su salud. El espíritu de esta póliza realmente, y se los coloqué aquí abajo, es de que es, y los asegurados tienen que estar muy claros, es que esta póliza es algo preventivo. Muchas personas en Guatemala desconocen realmente el funcionamiento de este tipo de pólizas y lo que hacen es, pues tengo una enfermedad, entonces quiero un seguro. Tengo que reclamar algo, me tengo que hacer un examen, entonces quiero un seguro médico. Entonces, el funcionamiento adecuado de este tipo de póliza no es de esa forma. Es que realmente sea algo preventivo y las personas lo contraten cuando tengan un estado de salud bastante estable o una edad apropiada para poder contratarlo. Entonces, siguiendo esa línea, es bien importante que el asegurado reporte toda la información médica que tiene actual a la aseguradora para que la aseguradora pueda hacer una evaluación correcta y adecuada sobre las condiciones de salud y evalúe el riesgo del asegurado y de esta forma le presente una propuesta sobre si lo va a asegurar o no. Entonces, aquí, y como enfocando este curso no solamente en qué es un seguro médico, porque les digo que la mayoría de las personas que están aquí saben qué es nuestro papel como corredor en este tipo de seguros, es asesorar al cliente, ya sea que lo vemos del lado comercial o del lado de servicio al cliente, que asesoremos al cliente en la importancia de reportar todas sus condiciones médicas a la aseguradora para que realmente tenga un seguro que en un futuro le sirva y no le sea denegado un reclamo o cancelado un seguro o que no tenga el funcionamiento que la persona quería. Que nos diga yo lo quería utilizar para cubrir una maternidad, pero resulta que ya estaba embarazada, ¿verdad? Ese tipo de cosas nosotros como corredor es como enfocamos nuestra asesoría en cómo utilizar. ¿Alguna duda con eso? Como les digo, hoy me voy a enfocar solamente en el gasto médico tradicional, hoy no vamos a hablar nada de gasto médico mayor. Entonces, definiciones importantes en este tipo de póliza. ¿Alguien me puede decir qué es un máximo vitalicio, así a grandes rasgos, sin mayor? Es la cantidad que tenemos disponible para hacer uso de ella a lo largo de toda la vigencia de la póliza. Así es, muy bien. Entonces, como su nombre lo dice, el vitalicio es lo máximo que tenemos dentro de la póliza. Todo esto son preguntas de examen. Es lo máximo que tenemos dentro de la póliza para reclamar. Ese es el tope que va a tener nuestra cobertura. Entonces, a veces no se le pone mucha atención a esto cuando se lo explicamos al asegurado, pero el hecho que la palabra lo diga vitalicio es que conforme la persona reclame, eso se va a ir agotando. Y enfocándonos en esto, hay muchas pólizas. No quiero hacer énfasis en una aseguradora en particular o en un plan en particular, pero hay muchas aseguradoras que todavía mantienen una reducción del máximo vitalicio al llegar a cierta edad. Entonces, ese es el tipo de información que el asegurado tiene que tener claro. No solamente es cuánto me cubre y cuánto cuesta, sino ese tipo de características dentro de la póliza. Recuerden que el máximo vitalicio es por persona.
Si mi póliza dice que cubre 3 millones máximo vitalicio, no es que a todas las personas que están esos 3 millones, sino que es por asegurado, ya sea el titular, cónyuge y dependientes. El deducible. ¿Alguien me puede decir qué es el deducible? Es la participación que tiene el asegurado al momento del reclamo convencional. Así es. El deducible, algo bien importante, es que es anual. Las pólizas de gasto médico tradicional manejan vigencias diferentes dependiendo de la compañía. Entonces, digamos que no lo vemos año calendario, sino que lo vemos año póliza. Entonces, si mi póliza es de enero a diciembre, el deducible que yo tengo que cubrir por asegurado, o sea, por persona que esté dentro de la póliza, es anual. Este deducible, para que sepan, como muchas personas manejan autos, otro tipo de ramos, no es por siniestro, ¿verdad? No es de que si yo tengo una hospitalización tengo que cubrir el deducible y a los 3 meses vuelvo a tener otra hospitalización, tengo que volver a cubrir el deducible. No, puede ser acumulativo durante el año. Algo bien importante es que así como el máximo vitalicio y cada cobertura es por persona, de igual forma es el deducible. Eso es otra cosa que tiene que tener claro el asegurado, porque muchas veces nos mandan reclamos del hijo, del esposo, de la mamá, y entre todos creen que cubriendo ese deducible van a llegar, sino que es por persona. Otra cosa importante es que recuérdense que estas pólizas hay algunas que tienen cobertura mundial y otras tienen cobertura centroamericana. Entonces el deducible es bien importante que el asegurado esté claro que va a ser un deducible dentro de Centroamérica y otro deducible fuera de Centroamérica. Entonces no son lo mismo. En la mayoría de pólizas, si mi deducible dentro de Centroamérica es 1,000 quetzales, normalmente se dolariza el monto que tengo y se vuelve $1,000 fuera de Centroamérica. Entonces, este tema del deducible es muy importante y lo vamos a hablar cuando pasemos a la siguiente sección de reclamos, porque hay formas en que nosotros podemos asesorar al asegurado para que la forma de llegar al deducible sea más fácil o de una forma que sea más convencional para ellos. Pero no me quiero adelantar a eso. Coaseguro, ¿alguien me puede decir qué entiende por el coaseguro? ¿Tienen dudas entre lo que es el coaseguro y el copago? ¿Verdad? Eso a veces puede ser un poco confuso. ¿Coaseguro? ¿Nadie? Va. Es el porcentaje que paga el asegurado de cubrir el deducible. Así es. Realmente el fin del coaseguro y el copago es el mismo. Que a lo que voy es que se refiere a una participación que el asegurado va a tener dentro de su reclamo. Pero el coaseguro se refiere a la parte porcentual. Si ustedes ven dentro de las coberturas o leen una póliza, van a ver de que esto es un ejemplo, lo del 80-20 o 75-25, porque depende de la aseguradora y depende del proveedor. Pero realmente esto lo que significa es que de un reclamo que tenga un asegurado, una hospitalización, por ejemplo, hay un porcentaje de participación de ese reclamo total que el asegurado tiene que cubrir. Esto es diferente al deducible. Entonces lo vamos a ver más específico y vamos a hacer como un ejemplo de un reclamo. Pero si una persona tiene un reclamo de 10,000 quetzales, hay una parte que se va a descontar de deducible, otra parte de coaseguro y puede hacer que su póliza también tenga una parte de copago. El copago, realmente el simbolismo es el mismo de que es una participación que el asegurado absorbe, pero esto es una participación fija. Entonces nos pasa mucho, por ejemplo, con visitas a médicos, que si el médico se encuentra dentro de la red que tiene mi seguro, yo tengo un copago, se le llama eso, que es una parte fija que el asegurado tiene que pagar. 30 quetzales, 70 quetzales, ¿verdad? Dependiendo el proveedor, lo que sea, esto ya es una participación fija, no es un porcentaje. Entonces realmente esa es la diferencia. ¿Alguna duda con eso? Sí quiero que quede bien claro porque dan en el examen. La diferencia entre el coaseguro y el copago. ¿Estamos? Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes se hagan una idea de las condiciones que va dentro de una póliza de gasto médico tradicional. Lo primero que vamos a ver es el límite geográfico de cobertura. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos basamos en la prima o lo que el cliente quiere pagar mensualmente, pero tiene que estar bien claro que si escoge una póliza que no tenga cobertura mundial y solamente centroamericana, realmente eso significa que la va a cubrir en Guatemala. No son las personas que ven reclamos o atienden directamente al cliente. Es difícil que alguien diga, tengo esta condición, me voy a hacer un tratamiento a Nicaragua, digamos, pues, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que significa es que la póliza cubre en Guatemala. Y esto es bien importante también. Hoy les dije, no vamos a hablar de gasto médico mayor, pero si el cliente lo que está buscando
es que tiene una póliza de gasto médico mayor y quiere un seguro local para cubrir cosas pequeñas o para llegar a su deducible de la póliza de gasto médico mayor, es necesario que la póliza local tenga una cobertura mundial, porque si no, no se puede coordinar esta coordinación de beneficios en donde el seguro local absorba el deducible. ¿Quede clara con eso? ¿Sí? Ok, después vamos al máximo médico vitalicio, que como ya les expliqué en la definición, es el monto total que el cliente va a tener de por vida dentro de la póliza. Entonces a veces vemos que entre un plan y otro la diferencia en prima es alta, pero resulta que la diferencia en el máximo vitalicio no es tanta. Entonces ese es el tipo de cosas donde nosotros tenemos que asesorar al cliente y que esté claro de que ese es el monto total que su póliza va a llegar. Lo que les explicaba, la reducción de beneficios, normalmente las pólizas que contamos ahorita en el mercado tienen una reducción a los 65 años o a los 75, y hay muchos planes que creo que a eso va el mercado, que ya quitaron ese beneficio porque realmente perjudica al asegurado, porque ya normalmente ya tienen una condición preexistente o ya no tienen más presupuesto o tienen un reclamo activo. Entonces realmente quedarse sin póliza o que se les reduzca el beneficio que tengan, las opciones que ellos tienen para migrar a otro plan son muy limitadas. Por ejemplo, si hay un cliente de 60 años que quiere que le coticemos un seguro local, no, de 60 no, de 58 años, quiere que le coticemos un seguro local, probablemente las opciones que tienen reducción de beneficios a los 65 años no va a ser su mejor opción, porque el seguro solamente le va a durar 5 o 6 años. De igual forma también hay terminación de cobertura en algunas pólizas, y eso todavía es más dañino para el asegurado, porque quiere decir que a cierta edad el seguro se acabó. Si alguna vez reclamó o no reclamó, si le queda el monto máximo vitalicio o no, el seguro se terminó. El tema de las preexistencias. ¿Alguien me puede decir qué entiende con la definición de condiciones preexistentes? Janie, su palabra favorita. Pues las preexistencias son todas las condiciones, padecimientos que el asegurado puede tener antes de la póliza, o las que pueden surgir durante los primeros 12 meses. Muy bien. Normalmente las pólizas de gasto médico local tienen un periodo que se le llama el periodo de preexistencias o el periodo de carencia, o hay varias formas de decirlo, en el cual ese primer año de cobertura el asegurado no puede reclamar ninguna condición preexistente. ¿Qué puede reclamar durante ese primer año? Enfermedades virales, infecciones, accidentes, emergencias, pero ninguna condición preexistente, sea o no declarada dentro de la solicitud, ese primer año no se puede reclamar. Hay excepciones para esa regla y después se las voy a explicar. Entonces, la preexistencia lo que significa es, muchos clientes nos dicen, y a nosotros nos pasa en el área comercial, en nuestro diario vivir, en donde yo no tengo ninguna preexistencia, yo no cuento con preexistencias, y a la hora pues de hacerle su entrevista médica y vamos preguntando, pues resulta que no consideraba una preexistencia la diabetes o la hipertensión o alguna condición así fuerte. Entonces la preexistencia se refiere cabalmente a cualquier enfermedad, padecimiento médico que haya tenido el asegurado previo a contratar la póliza. Esta parte me estoy tardando bastante porque es bien importante que nosotros como asesores conozcamos y le recomendemos al cliente cómo completar su papelería, cómo reportar estas preexistencias. ¿Por qué? Porque si por ejemplo un cliente me dice, yo tuve hepatitis, hay diferentes tipos de hepatitis, entonces entre mejor se complete la información y más detallada vaya hacia la aseguradora, más fácil, o lo vamos a apoyar más en la evaluación médica para que le den el seguro sin ninguna restricción. Pero si la aseguradora desconoce las preexistencias del asegurado, o mejor dicho, si el asegurado no reporta sus preexistencias a la aseguradora, esto es un problema a largo plazo, porque el asegurado se le puede cancelar su póliza por omisión de información y nunca más va a poder contratar otro seguro médico. Entonces es bien delicado esa parte. El tema del deducible anual, como les decía, tenemos un deducible en Centroamérica y otro deducible fuera de Centroamérica. Estos montos es un ejemplo de una póliza, ¿verdad? Hay planes diferentes en donde tenemos un deducible que va a contar para Centroamérica en quetzales y otro deducible fuera de Centroamérica en dólares. El tema de la maternidad. En la mayoría de las pólizas, la maternidad viene de cajón dentro de las condiciones. No es una opción
que uno pueda decir, nos pasa mucho, ¿verdad? Que la persona pues ya no quiere tener hijos o ya tuvo y nos dice, yo no quiero la cobertura de maternidad para que se me abarate el costo. Hoy por hoy están saliendo opciones así donde eso puede ser como un anexo, pero les diría que en el 90% de las pólizas que nosotros comercializamos la maternidad viene de cajón, no es algo que se pueda quitar o poner. El periodo de espera de la maternidad es diferente periodo al de la póliza. Lastimosamente no les podría explicar el porqué de la naturaleza de esto, pero hay un periodo de espera si la persona es madre soltera y hay otro periodo de espera. No es tanto si es madre soltera o casada, sino si se encuentra dentro de la póliza con su cónyuge o si se encuentra sola dentro de la póliza. Entonces no es tanto por el estatus civil, sino que es porque si están los dos dentro de la póliza hay un periodo de espera menor, si está la mujer sola dentro de la póliza hay un periodo de espera mayor. Entonces es importante porque muchas personas contratan el seguro y creen que ya pueden quedar embarazadas al mes siguiente o a los 2-3 meses y no funciona así la póliza. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el periodo de espera de maternidad son 10 meses, en la mayoría de casos tenemos 12, 18 meses dependiendo de la compañía o del plan. Tenemos la parte de atención al recién nacido, complicaciones, toda esta parte es lo que conlleva, digamos, la cobertura de maternidad. Y de ahí tenemos la parte del control de niño sano, que también es bien importante cuando el asegurado quiere esta póliza porque tiene hijos pequeños o porque quiere cubrir una maternidad. Es bien importante porque esto nos puede causar inconformidad con el asegurado de que no se le cubren todas las vacunas o no se le cubren al 100%, que no todas están limitadas a un monto o a cierta cobertura o a ciertas vacunas. Entonces es importante que el asegurado sepa la participación que él va a tener a la hora de reclamar la parte de las vacunas. La parte oftalmológica, hay un tema de ambulancia aérea o ambulancia terrestre. Normalmente las aseguradoras tienen un outsourcing, digamos, o un proveedor para este tipo de asistencias médicas. Y por último aquí podemos ver la parte del coaseguro o el copago, pues el copago y el coaseguro, el cual tiene un límite. Hay una palabra bien importante, no se las coloqué aquí, que se llama stop loss. Cuando ustedes vean, por aquí hay un marcador, así se los escribo. Eso es bien importante porque en la mayoría de pólizas vemos que va la palabra stop loss y muchas personas no saben a qué se refiere o qué significa. ¿Alguien me puede decir qué es el stop loss? Nadie. Y todos saben, pero nadie se atreve. El stop loss, como ustedes ven, por ejemplo, para este asegurado, si él tuviera un coaseguro de un 80% dentro de Centroamérica y resulta que su cuenta son 500,000 quetzales, está en el intensivo, tuvo un reclamo fuertísimo y resulta que su cuenta y su reclamo es de 500,000 quetzales, el stop loss se refiere al límite del coaseguro. Esto quiere decir que la póliza tiene un tope de la participación que el asegurado va a tener, para que no sea el 20% de los 500,000 quetzales o de los $500,000 o lo que sea su reclamo, sino que el stop loss es el límite de coaseguro que el asegurado va a tener que pagar. Entonces también es importante para que el asegurado sepa, si yo tengo una participación en el reclamo, este es el monto máximo que a mí me costaría o mi participación máxima que yo absorbería. ¿Alguna duda con eso? Ok. Dentro de la póliza de gasto médico local o tradicional tenemos una parte de seguro de vida. Este seguro de vida, en la mayoría de los planes podemos escoger qué opción se quiere. Creo que tenemos desde 25 o 50,000 quetzales desde 50,000 quetzales hasta 100,000, hasta 300,000. Entonces realmente pues esto va a afectar el costo del seguro. Entonces si el asegurado lo que quiere es abaratar el seguro lo más posible, el seguro de vida no se puede quitar. Lo que se puede hacer es escoger la opción más baja, que es la de 50,000 quetzales. Normalmente esta parte de seguro de vida también incluye una parte de ayuda en costos, en gastos funerarios, en sepelio. Entonces, bien importante es que cuando se llena la solicitud hay una parte en donde el asegurado designa quiénes van a ser los beneficiarios de esta póliza. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que los beneficiarios designados no sean menores de edad, porque a la hora de hacer el reclamo esto es bastante complicado. Y la otra parte es que tenga beneficiarios secundarios por si el primario también falleciera con el asegurado.
Bien importante, el seguro de vida que incluye este tipo de pólizas es para el titular. No es un seguro de vida para el cónyuge o para los dependientes, sino que cubre al titular de la póliza. ¿Alguna duda ahí? Entonces, como para resumirles qué son las coberturas que incluyen este tipo de pólizas es, lo primero que vamos a ver es el seguro de vida y gastos funerarios, que como les digo, puede escoger el asegurado la cobertura para que sea una póliza más amplia o si la quiere abaratar en costo, escoger el seguro de vida más bajo. La parte de cobertura de gastos médicos, aquí es donde vemos cuánto me va a cubrir en el máximo vitalicio, si tengo alguna reducción, cuál es mi cobertura general de la póliza. Después vemos la parte de maternidad y control de niño sano, que es donde hacemos como énfasis si el asegurado está interesado en este tipo de cosas o no, que sepa realmente cuál va a ser su cobertura para que el día de mañana pues no tengamos un problema con la póliza o esto no cubre lo que yo quería o el seguro no funciona. La parte de hospitalización es bien importante. Aquí vamos a ver que hay sublímites dentro de las pólizas, si es una habitación estándar, si es una habitación compartida, las pólizas, cada una, dependiendo del plan, van a tener cierta cobertura o van a tener un monto máximo de habitación diaria y en el cuidado de intensivos la misma historia, ¿verdad? O nos dan un porcentaje o nos dan un monto máximo. Con la hospitalización es bien importante, y después lo vamos a ver en la parte de reclamos, que el asegurado esté claro de cuál es la red que tiene su plan. Estos planes se manejan con red de proveedores médicos, tanto hospitales, laboratorios, farmacias y médicos. Entonces es bien importante que el asegurado tenga conocimiento de esto. La cobertura ambulatoria, ¿alguien me puede decir qué significa? Y no es ambulancia. Para simplificárselos y que lo tengan ustedes bien claro, lo ambulatorio es todo lo que no sea hospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Visitas a médicos, laboratorios, farmacias, medicamentos, incluyendo cirugías. Cuando uno dice una cirugía ambulatoria, es una cirugía que normalmente es en un hospital de día, la persona entra en el día, sale en la tarde. Entonces, lo ambulatorio, para que se simplifique en la mente de ustedes, es todo lo que no sea dentro del hospital. Entonces, la cobertura ambulatoria también va a tener una cobertura dependiendo del médico al que voy, o depende del laboratorio al que voy, o de la farmacia a la que voy. La parte de la asistencia y la ambulancia que les mencionaba, esto es la ambulancia tanto terrestre como aérea. La mayoría de aseguradoras pues tiene Telemedic, ¿cómo se llama el otro? Asistencia Global, ¿verdad? Tienen como diferentes compañías que le hacen, Alerta Médica, que les hacen este servicio de ambulancia. Y es bien importante que nosotros también sepamos cómo asesorar al asegurado sobre la utilización de este tipo de servicios y que sepan que es un beneficio extra dentro de su póliza que normalmente la mayoría de asegurados o no conocen que lo tienen o no lo utilizan. La parte de emergencias también está cubierto dentro de esta póliza y de ahí tenemos un par de coberturas opcionales. Yo no los quiero confundir con lo de la maternidad si es opcional o no. O sea, si yo les preguntara mañana, ¿la cobertura de maternidad es opcional dentro de las pólizas de gasto médico local? Mi respuesta sería no, porque realmente tenemos una aseguradora que está volviendo eso como un anexo o como una cobertura adicional, pero el espíritu de esta póliza es que esa cobertura no es opcional. ¿Okay? Entonces, la cobertura dental sí es una cobertura opcional. Si el asegurado desea contratarla o no, lo que nosotros recomendamos o lo que yo les recomiendo cuando presentamos una propuesta es incluirla de una vez y si el asegurado prefiere quitarla, pues que se abarate el costo del seguro y no al revés, ¿verdad? No, yo pensé que tenía dental y entonces, perdón, es más prima. Igual con la cobertura de accidentes personales, ya tenemos muchas aseguradoras que también es una cobertura opcional dentro de la póliza si quieren adherirle al seguro de vida también una cobertura de accidentes personales. ¿Alguna duda o pregunta con esta parte de las coberturas? ¿Sí? La cobertura dental sí se puede excluir después. Si la persona contrata la póliza con la cobertura dental, eventualmente la puede quitar. Lo que no puede es adherirla, o al revés. Perdón, no puede quitarla una vez la contrató, pero sí puede adherirla en la renovación. En la renovación nada más, ¿verdad? Ese tipo de cambios cabalmente en la renovación. Entonces, si la persona la contrate y después ya no la quiere, ya no se puede hacer.
pero si no la contrate y después la quiere agregar, la puede utilizar. No sé si en estas pólizas también hay un periodo de espera para utilizar. No es de que la contrato y mañana voy a ir a ponerle frenos a mi hijo, sino que hay un periodo de espera dentro de las pólizas para poder utilizarlo. ¿Algo más? Eso es lo mismo. Están conectadas ustedes dos, ¿no? Va. Esto es un ejemplo de aseguradoras. Creo que tenemos más, creo que también está ASA y estas son las aseguradoras que nosotros hoy por hoy comercializamos, tenemos relación, cotizamos. Realmente ustedes saben que nosotros en Unity comercializamos todas las aseguradoras o tenemos la apertura de comercializar cualquier aseguradora, pero las aseguradoras que actualmente tenemos dentro de nuestro comparativo y ofrecemos a los asegurados está El Roble, Seguros GIT, BAM, Universales, Pan American Life, Mapfre y Aseguradora General. Entonces es bien importante cuando un asegurado, me imagino que les pasa a las que atienden, ¿cuál es la mejor aseguradora? ¿O cuál es? Entonces, realmente nosotros tenemos nuestros parámetros de servicio de con quién nos va mejor en reclamos, con quién nos va mejor en evaluación, con quién nos va mejor en emisión de pólizas, en cobranza, etcétera. Entonces, realmente no podemos ser tan subjetivas en dar nuestra opinión personal, sino que hay diferentes seguros diseñados para diferentes personas. En BAM, por ejemplo, contamos con propuestas bastante económicas. Probablemente no es la que tiene más amplia red o la que tiene mejores coberturas, entonces es dependiendo de lo que el asegurado esté buscando. Tenemos como la General o Pan American Life o GIT, que son productos mucho más costosos, pero cuentan con mayor tecnología para el asegurado, una mayor red o mejores coberturas. Entonces realmente va a depender de lo que el asegurado esté buscando, el presupuesto que tenga y las coberturas que quiera tener, ¿verdad? Entonces lo que quería es que sean como una idea general de que tenemos varias aseguradoras. Entonces, estos son temas importantes que yo quería hacerles énfasis porque es lo que normalmente no vemos en un cuadro de coberturas. Nosotros, digamos, cotizamos una póliza en GIT, nos mandan el cuadro de coberturas, miramos cuánto cubre para maternidad, cuánto cubre de máximo vitalicio y de ahí vemos lo que cuesta y eso es lo que le presentamos al cliente. Pero esta es la parte que está dentro de la póliza como tal o de los temas que nosotros sabemos por experiencia y por el cuidado de este tipo de pólizas, pero que normalmente el asegurado no sabe y nosotros probablemente a veces no se lo decimos. Entonces el primer tema es el periodo de espera, que ya les comenté que estas pólizas tienen un periodo de espera para utilizarse. Independientemente si el asegurado cuando le hicieron una evaluación le pusieron alguna restricción o exclusión dentro de su póliza, este periodo de espera está siempre. Entonces, siguiendo de la mano con eso, está el tema de traslado de preexistencias. ¿Alguien sabe a qué me refiero con traslado de preexistencias? Marlene, sí. Ajá. El traslado de preexistencias se puede manejar de diferentes formas. Por ejemplo, cuando un asegurado está dentro de una póliza colectiva. ¿Quiénes están aquí de colectivo? Aquí. Va. El asegurado está dentro de una póliza colectiva, por ejemplo. Sale de la empresa, se retira porque quiere o porque lo obligan y entonces quiere continuar con una cobertura de seguro médico que le daban dentro de la empresa donde laboraba. Normalmente lo que nos piden es que se le cotice un traslado de preexistencias. ¿Esto qué quiere decir? Que el asegurado venga ya con las preexistencias reportadas o no reportadas, lo que venía reclamando, que se eliminen esos 12 meses. Entonces, esto realmente sí lleva una evaluación dentro de la compañía y ya la propuesta económica o la prima que le van a cobrar es enviada y dictaminada por la aseguradora en base a la siniestralidad del cliente, lo que ha reclamado, las personas, etcétera, etcétera. Nos dicen, bueno, para este cliente con traslado de preexistencias, esta es la prima a pagar. Esa es una forma cuando alguien sale a un colectivo. Otra forma es que la persona tenga una póliza con seguros GIT y se quiere pasar al Roble, pero no quiere perder cabal ese periodo de preexistencia que ya ganó en su otro seguro o las coberturas que ya tiene, o resulta que ya tiene una condición médica que ya estaba cubierta dentro de su aseguradora. Entonces pide que se le haga un traslado de preexistencias y ahí la misma historia. La aseguradora lo evalúa y ya presenta cuánto sería la prima. Este tema de traslado de preexistencias es bien delicado, porque si hay un asegurado que dice, bueno, es que en GIT mi seguro me cuesta 2,000 y en el Roble me va a costar 1,000, realmente no funciona tan así y no debería ser como que esa nuestra asesoría de que ellos estén cambiando cada año a la opción que sea más barata. La idea es que el seguro sea un contrato a largo plazo,
que el asegurado se sienta cómodo, sepa las coberturas que tiene y esté consciente de que esos incrementos en prima van a venir para que no esté perdiendo su periodo de espera, sus traslados de preexistencias, porque a la hora de la hora esto le puede afectar a ellos. ¿Estamos claros con lo del traslado de preexistencias? Entonces, siguiendo en esa línea, los incrementos en prima. Esto es de los mayores dolores de cabeza cuando renovamos pólizas o el cliente, pues, ¿por qué me subió tanto? Yo no he reclamado, bla, bla, bla. ¿Verdad? Esas son como las objeciones que escuchamos de los asegurados. Es bien importante ser muy claros con el asegurado que los incrementos en prima son todos los años. Todos los años. Hay años que van a ser mayores, hay años que van a ser menores. Nosotros como corredor, y les recomiendo a todas las que vendan una póliza, cambien una póliza o estén atendiendo una póliza, no nos podemos responsabilizar o darle un dato al asegurado sobre cuál va a ser su incremento anual, o yo tengo una estimación de que en 5 años. Nosotros no podemos saber eso porque desconocemos la forma en que se calcula en la aseguradora, la siniestralidad que tiene la cartera, los cambios en planes que van a hacer. Entonces realmente nosotros desconocemos eso y es importante que el asegurado sepa que lo vamos a apoyar y estamos tratando de mantener una cartera limpia para que no se vea afectado en sus incrementos, pero no depende de nosotros. Entonces, las aseguradoras, ¿cómo manejan los incrementos en prima? Es, 1, toman en cuenta un incremento general de la cartera. En base a la siniestralidad y el comportamiento de todas las pólizas, hacen un incremento general. Aparte de ese incremento general, el asegurado puede tener un incremento adicional por la siniestralidad de su póliza. Un asegurado que un año reclamó el 90%, tiene un 90% de siniestralidad o ha reclamado bastante, pues su incremento el siguiente año sí va a ir en base a la siniestralidad. Y tercero, también los cambios de rango de edad pueden influenciar en estos incrementos. Las aseguradoras tratan de mantenerse abajo de 2 dígitos este porcentaje de incremento, pero como les digo, a veces nos resulta sorpresas de que el roble este año incrementó 38% a un porcentaje de la cartera, o Panamérica en un año también creo que le pasó, GIT. Entonces realmente lo importante es que el asegurado esté contento con su seguro, porque estos incrementos fuertes en algún momento le pueden venir. Por supuesto que conforme más grande o de mayor edad es el asegurado, pues mayor va a ser su incremento, porque representa más riesgo para la aseguradora. ¿Alguna duda con los incrementos en prima? Va. Otra. Se renueva toda la cartera, pero no toda la cartera tiene el mismo incremento. Digamos, ahorita va a venir la renovación. ¿Quién toca? La de Panamérica. Viene la renovación de Panamérica. De la cartera total que nosotros tenemos, hay una cartera que tiene le voy a decir algo, 8% de incremento. Hay otra parte de la cartera que tiene un 12% de incremento. Entonces no es que toda la cartera va a tener, general sí, pero hay otros que tienen un porcentaje extra aparte de lo general por cambio de rango de edad o por la siniestralidad y el comportamiento de su póliza. Pero el asegurado, mi duda tal vez es ahí, digamos, el asegurado compró su póliza en marzo. El incremento de este cliente, ¿cuándo se va a reflejar? En el aniversario de la renovación, en diciembre. La renovación del programa. Sí. No de marzo. Miren, cada aseguradora lo maneja de diferente. Por ejemplo, yo me recuerdo que en algunas, si el asegurado contrató la póliza 3 meses antes de la renovación, se le mantiene esa tarifa porque no va a pasar 3 meses pagando 1,000 y a los 3 meses me subieron la prima. Entonces depende del tiempo que lleve asegurado, le va a aplicar Creo que la mayoría, la regla que utiliza es que los 3 meses antes de la renovación de ese producto no se le aplica el incremento en la prima. Digamos, si yo contraté mi póliza en marzo, y la renovación es en enero, yo ya tengo un incremento. Por eso es que es importante, nosotros dentro del cuadro comparativo también tenemos incluido cuándo es la renovación de esta póliza y explicarle al cliente que estas pólizas son año póliza, no año calendario. Entonces, si yo contraté mi póliza en marzo, pero tengo un producto del roble que la renovación es en junio, probablemente no me va a aplicar el incremento. Pero si yo la contraté en marzo y mi renovación es en enero, ya me aplica el incremento. Sí le aplicaría así como dice Ciela, pero si fuera por ejemplo con GIT, ahora porque ellos ya en el año en que contrataste al año siguiente, donde ellos hacen el incremento ya por póliza. Ajá, entonces, es por cartera.
Eso sí va totalmente dirigido a la parte comercial, que nosotros cuando comercialicemos una póliza seamos específicos en decirle al asegurado su renovación va a ser dentro de 6 meses o dentro de 8 meses. Por supuesto que con un incremento pues también va de la mano una mejora en beneficios. Normalmente las aseguradoras año con año cuando hacen la renovación de los productos pues también viene algún beneficio extra, una mejora en la cobertura, una mejora en la red. A veces nos sorprenden y solo hay incrementos y no hay ninguna mejora. Y ahí es cuando nosotros pues nos toca la parte difícil de decirle al asegurado, su prima subió pero sus beneficios y su cobertura es la misma. Entonces a veces pasa, depende cómo esté la siniestralidad de la aseguradora. Entonces, con esa parte estamos los incrementos en la prima. Después el tema del cumplimiento del deducible. Esto yo quería hacer énfasis porque a veces uno dice, bueno, mi deducible es 1,000 o mi deducible es 2,000, lo que sea, pero hay que explicarle al asegurado, y es el módulo 2 que viene después, que es lo de los reclamos, cómo el asegurado puede hacer para no tener que cubrir ese deducible, cómo puede coordinar un pago directo, cómo puede que no tenga que absorber ese deducible cada año, sino que hay formas en que puede reclamar para que no tenga que estar llegando a ese deducible. Hoy por hoy les voy a decir que la tendencia es que las aseguradoras van, que independientemente sea un reembolso o un pago directo, se va a tener que estar cubriendo el deducible. Pero muchas personas tienen confusión en lo que es la prima, en lo que es el deducible, en lo que es el coaseguro, en lo que es el copago, entonces es importante que el asegurado esté claro de eso. Después vamos a lo de las redes de proveedores. Lo que les decía, las redes de proveedores médicos existen, médicos, especialistas, laboratorios, farmacias, hospitales, hospitales de día, ¿qué más? Fisioterapias, sí, eso iba como en especialistas. Entonces, muchas veces no hacemos énfasis en esto. Yo muchas veces cuando llega un asegurado y me dice, mire, es que yo quiero un seguro, pero quiero que me cubra bien y quiero que me... Casi que lo primero que hago es cuáles son sus médicos y revisar dentro de las redes de los planes que le estamos cotizando, porque eso sí le va a cambiar totalmente su experiencia del seguro si su médico está dentro de la red o su proveedor médico está dentro de la red versus que si no está. Entonces a veces nos fijamos, como les digo, en el máximo vitalicio y le cuesta tanto, y no nos fijamos en ese tipo de detalles que ya va a ser el uso de la póliza como tal, lo cual sí le va a cambiar totalmente la experiencia al asegurado. De igual forma, si el asegurado ya tiene la póliza, normalmente a veces cuando llega a las manos de ustedes, pues esa venta ya se hizo y ustedes desconocen la forma en que, por qué el cliente escogió este plan, por qué escogió esta aseguradora, pero cuando el asegurado quiere hacer uso, normalmente desconoce, y por eso es que tiene un corredor sobre cómo utilizarlo o cuál sería el uso correcto. Entonces, lo que nosotros siempre le pedimos a los asegurados es que se mantengan en mucha comunicación con nosotros, porque a veces nos avisan, fui al doctor y entonces luego me mandó unos exámenes y después de los exámenes me compré los medicamentos y después me hice la terapia, y nos avisan hasta que ya todo ese curso pasó. Y todo ese reclamo puede haber sido manejado completamente diferente si nosotros lo hubiéramos asesorado y lo hubiéramos mandado con un proveedor en donde él o ella hubiera tenido que pagar menos porcentaje, o la aseguradora le pudo haber pagado directamente al proveedor y no tuvo que haber desembolsado al asegurado. Entonces esa red de proveedores, yo creo que hay que tener cierto conocimiento. Obviamente no vamos a estar leyendo todos los médicos que están, pero sí tener por lo menos una idea nosotros de los hospitales o los laboratorios más conocidos, saber qué aseguradora trabaja con cuál para poder asesorar bien a los clientes. ¿Alguna duda con la red de proveedores? Ok. Bueno, la reducción o la terminación de la póliza, pues ya vimos eso, pero como les decía, también es algo que hay que ponerle énfasis. Esta reducción o terminación de póliza, yo en mi experiencia he visto muchos asegurados verse perjudicados por esta parte dentro de su póliza que no sabían o no se recordaban, y entonces muchos asegurados llegan con nosotros arriba de 60, 65 años buscando una póliza, que el presupuesto sea bajo, que les cubra las preexistencias. Entonces realmente eso no existe. Un seguro médico para alguien de 70 años que normalmente viene con una preexistencia fuerte o con una condición médica fuerte a un costo bajo, realmente no hay en el mercado. Hay planes de bancaseguros y cosas así, pero realmente no es un seguro médico profundo como tal. Entonces es importante que, por eso les digo y recalco, que la naturaleza de este seguro es preventivo. No lo contrato cuando lo necesito, sino que lo contrato esperando no tener que necesitarlo, pero estar seguro de que tengo una cobertura.
Dependientes salientes de la póliza. Esta es otra cosa bien importante porque cuando nos ha pasado que los asegurados no conocen la letra de la póliza, no saben las condiciones ni las cláusulas dentro de la póliza, pero nosotros sí, o deberíamos de que cuando hay dependientes, digamos que está titular, cónyuge y dependientes, hay una edad tope en que el dependiente puede estar dentro de la póliza. Entonces, tenemos que tener cuidado más que todo las que ya tienen pólizas asignadas, como de revisar este tipo de cosas, porque cuando cumplen 24 años, 25, el dependiente tiene que salir de la póliza y tener su póliza individual. ¿Qué conlleva esto para ellos? Si hay un asegurado a 26 años que por alguna razón la aseguradora no se dio cuenta o nosotros no lo pasamos desapercibido, cuando esa persona tenga un reclamo, el seguro no le va a cubrir, porque no puede continuar dentro de la póliza de sus papás. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Lo que gana el asegurado va a tener su póliza independiente, obviamente va a tener un costo más alto de lo que estaba pagando de tarifa de dependiente, pero ya va a tener todas sus coberturas y toda la póliza independientemente para ellos. Bien importante con esto es de que ese asegurado, a pesar de que pasa una póliza nueva, digamos un nuevo número de póliza o de certificado, su cobertura continúa igual, ¿verdad? Es un traslado tal cual, lo que cambia es que ya es titular. Otra cosa importante es que cualquier dependiente puede ser titular de su propia póliza a partir de los 18 años. Esta póliza, como todas, es un contrato, así que si hay alguien que quiere sacar a su hijo a los 16, 17, no se puede, tiene que ser mayor de edad para ser titular de una póliza. Hay excepciones con estos casos de, por ejemplo, cuando fallece el titular de la póliza y los dependientes eran menores y quieren continuar con la póliza. Entonces ahí pues ya los asesoramos de otra forma, de que tengan como un tutor legal que no necesariamente tiene que estar asegurado, pero puede ser un tutor legal de la póliza. ¿Alguna duda con estos temas? Son de examen. Es importante que lo de la maternidad sí tiene periodo de espera, no importa que salga. Ah, sí, bien importante, gracias Jamie. Si hay una hija que tiene 24 años, sale de la póliza de sus papás y tiene su póliza individual, pasa con traslado de preexistencias y todo, pero sí tiene que cumplir el periodo de espera de maternidad. Qué bueno que hizo énfasis en eso. El periodo de espera de maternidad, nunca, por lo menos yo en 7 años, he logrado que me quiten ese periodo de espera. Ya sea que viene una póliza colectiva, digamos con el Roble, y va a pasar una póliza individual, el periodo de espera de maternidad empieza de cero. O viene de otra aseguradora y se está pasando a otra con traslado de preexistencias, el periodo de maternidad no se elimina. Con eso sí hay que ser bien específicos. Incluso hemos tenido un par de casos, ¿verdad, María René? Un caso de un asegurado en un colectivo que se fue de la empresa, la esposa estaba embarazada y querían continuar con la cobertura. Al final se logró. Sí, en el caso mío sí se dio, pero con los beneficios, o sea, quedó la maternidad cubierta con los beneficios que tenía en el colectivo. Y le pidieron un adelanto de prima de lo que quedaba, porque realmente, si ustedes ven, trasladó al aniversario de la póliza. Tuvieron que pagar casi como 7 meses de prima en un solo pago. ¿Cuál es la naturaleza que la aseguradora pida eso? Que ellos le están incluyendo la maternidad y lo que esperan es que no el asegurado reclame la maternidad y después ya no quiero el seguro, ¿verdad? Por eso es que el periodo de maternidad es el periodo de espera de maternidad es tan importante y específico para la aseguradora, porque saben que viene un reclamo fuerte. Entonces esperan que no el asegurado esté tomando esta póliza para cubrir una maternidad y después cancelar el seguro, ¿verdad? Entonces tiene lógica. Yo siento que mientras uno sea bien claro con los asegurados, debería funcionar y caminar la cosa bastante bien. Entonces, los reclamos existen de 2 formas. Pregunta de examen. Está el reembolso convencional y el pago directo. Creo que aquí la mayoría saben cuál es la diferencia entre uno y el otro. El reembolso convencional quiere decir que así fácil, trocitos 1, el asegurado paga el 100% de su cuenta y luego presenta todo para que la aseguradora se lo reembolse. Como su nombre lo dice, se refiere a la forma de indemnización en la cual el asegurado incurre y paga el 100% de los gastos médicos y posteriormente solicita a la compañía que le sean reembolsados
los gastos elegibles y que correspondan y se hagan las deducciones correspondientes de lo que tiene. Bien importante, cuando se presenta un reembolso convencional, el asegurado dice, bueno, yo gasté 5,000 quetzales, por decirles algo. Presenta los 5,000 quetzales y tiene la idea linda de que se le va a devolver un cheque por 5,000 quetzales. Entonces, eso definitivamente no funciona así. Y hay que decírselo al asegurado desde que nos conocemos. Con un reembolso convencional, digamos que estoy pensando que es el primer uso que el asegurado le da a su póliza. Lo primero que se le va a descontar, ¿qué es? El deducible. Pero digamos, de la participación de él, se le va a descontar el deducible, el coaseguro, se le quitan timbres y se le quita IVA. Entonces, un reclamo de 1,000 quetzales se le va a volver al asegurado 600. O sea, uno piensa en que el asegurado dice, bueno, mi participación es el 80, mi participación es el 20, perdón, y la aseguradora me va a cubrir el 80, pero realmente no es así. Entonces, cuando la persona empieza a presentarnos reembolsos, tiene que estar claro que el reembolso va a ir primero, se va a abonar a deducible, se le va a quitar el IVA, se le va a quitar los timbres, se le va a quitar coaseguro, dependiendo del proveedor, etcétera, etcétera. Sí. No le oigo, fíjese. Lo de los costos. Ah, sí, sí. Entonces, Porque ahí es donde tenemos un mayor. sí, esa es la palabra, la frase favorita. Bien importante. Entonces, cuando la persona presenta ese reembolso, también los gastos, hay una parte de gastos elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de mi reclamo viene, deme un ejemplo, Janie, de un gasto no elegible. No, un gasto no elegible. El agua pura, el control de la televisión, una hospitalización, el kit de ingresos, va. Entonces hay gastos que no son elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el seguro no los paga, ¿verdad? Como que pedí agua extra en el cuarto, o me dan un kit de pasta de dientes, cepillo, no sé qué, no sé qué. Entonces ese tipo de cosas el seguro no las cubre. Entonces hay unos gastos que son no elegibles porque no corresponden al pago, a que la póliza cubre eso. Y aparte está lo usual, razonable y acostumbrado, que eso es lo que la aseguradora paga, o las tarifas que ellos tienen para pagar, digamos, honorarios a un ginecólogo, honorarios a un cirujano. Entonces, si la póliza o la aseguradora lo que considera es que los honorarios son de 2,500 y el médico está cobrando 5,000, la aseguradora va a pagar 2,500. Entonces nosotros negociamos con el médico, la aseguradora negocia con el hospital, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que el asegurado, feliz de que contrató su póliza, su reclamo de 10,000 quetzales, tuvo que absorber 5,000. Entonces ahí es cuando puede empezar una inconformidad con un asegurado de ¿para qué tengo el seguro? ¿Para qué lo pago? ¿Verdad? Y ya me imagino que todos tienen 1,000 clientes que les han alegado que el seguro no sirve. Entonces, eso probablemente va a ser en un primer reclamo. Sí, Luis, así. Pero no llore, no llore. A todos nos ha pasado. Entonces, es bien importante que el asegurado sepa esto. Y cuando nosotros comercializamos una póliza, y eso sí va de parte de nuestra área comercial, tenemos que ser bien claros con eso. A veces les pongo el ejemplo. Cuando usted reclama en un seguro local 1,000, probablemente se la va a volver 500. O sea, y tienen que saber que es una ayuda, no es que este seguro me va a cubrir el 100%. Si el asegurado lo que quiere es no tener que absorber nada y que el seguro le cubra el 100%, hay otra figura para eso y tiene otro costo, ¿verdad? Entonces, el seguro tradicional no funciona así. Importante, no solo es que el asegurado sepa lo que le cubre, su participación, etcétera. Recuérdense que les dije que el deducible se cubre anualmente, no es que con cada reclamo va a pasar esto, pero las demás deducciones sí van a pasar en todos los reclamos. Porque a mí no me encanta la figura del reembolso convencional. Hay veces que esa es la única opción, pero no es lo primero que yo busco, no es la forma en que tratamos de que los asegurados lo manejen. Uno es porque el asegurado una vez pagó, nosotros ya no podemos hacer nada con que los honorarios que la aseguradora está pagando son 2,000 y el médico está cobrando 5,000, el asegurado ya pagó, ya es muy tarde. O sea, ahí ya no podemos hacer nada, ni negociar tarifas, ni... 1, 2, que si realmente el porcentaje que la aseguradora le va a cubrir
por ser tal proveedor X o Y, el asegurado ya fue, ya no podemos hacer eso con eso nada tampoco. Y tercero es que a veces el reembolso de la aseguradora, Janie, puede tardar más de 15 días, más de 30 días, y el asegurado está ahí mi cheque, y mi reembolso, y la verdad que de eso tampoco dependemos nosotros. Entonces por eso es que yo no soy tan fanática del reembolso, a veces es la única opción que tenemos, pero les voy a presentar lo otro, que es lo del pago directo, que es lo que deberíamos de buscar o tratar de canalizar, y realmente, y lo voy a decir así, nosotros tenemos que educar también al cliente, al asegurado, sobre cómo utilizar su póliza. Entonces, ¿qué es bien importante con el reembolso convencional? Importantísimo, la pregunta del millón, creo que la recibo 1000 veces al año, es: ¿a nombre de quién pido la factura? La factura tiene que ir siempre a nombre del asegurado. Digamos, yo, Melanie, estoy en la póliza de mi esposo. Yo voy a pedir la factura a nombre de quién, de mi esposo o mío. Porque la factura va a nombre del titular de la póliza. Si el reclamo es de mi hijo, si el reclamo es mío, si el reclamo es de mi esposo, la factura va a ir a nombre de mi esposo. Pero es bien importante que se especifique en las facturas de todos los proveedores médicos a quién fue realizado el servicio. Entonces, una cosa es a nombre de quién va la factura, y otra cosa, la especificación que debe ir dentro de la factura. Si a mí me hicieron un ultrasonido, la factura tiene que especificar que el ultrasonido fue hecho a mí, a pesar de que yo no sea la titular de la póliza. Otra cosa, toda la información médica que conlleve el reclamo de la persona, todo nos lo tienen que presentar. Por ejemplo, si el asegurado se hizo laboratorios, tiene que presentar los resultados de sus laboratorios. Si el asegurado compró medicamentos, tiene que presentar no solo la factura de los medicamentos, sino también la receta. Si se hizo otro laboratorio, tiene que presentar la orden del laboratorio, así como los resultados. Entonces, ese tipo de cosas que, como les digo, no es lo que normalmente le presentamos al asegurado y desconoce, es: yo no pedí que me firmaran el formulario, yo no pedí la receta, yo no. Entonces, al final es cuando se vuelven complicados estos reembolsos convencionales y le quitamos tiempo, paciencia al asegurado y a nosotros también en nuestro trabajo diario. La factura de la farmacia debe detallar los medicamentos adquiridos, ¿verdad? Lo que les decía, adjuntar la receta. Entonces, hay aseguradoras que nos aceptan estas cosas en copia y hay otras que nos piden el original. Pidan el original. En el último de los casos, se le devuelven al asegurado si lo requiere, pero pidan el original para no estar en esas. No me recuerdo si Hey te pide el original, no me acuerdo si el Roble me pide. Entonces, pidan los originales. Al final, al asegurado, tal vez le sirven las facturas después y después se le devuelven. ¿Alguna duda con el reembolso convencional? Aquí está como la grafiquita, creo que esta se las enseñé el año pasado. A veces es más fácil verlo así gráficamente. El asegurado elige el proveedor, paga el 100%. Sea una operación, una hospitalización, medicamentos, un laboratorio o una consulta. Aplica deducible, timbres, IVA, ajustes. Esto me da risa porque esto sí estaba en la presentación original, que el trámite de reembolso dura 15 días hábiles. ¿Qué dice Janie? Dura 15 días hábiles. Ojalá. Sí, hay reembolsos que pueden tardar hasta 30 días. Yo les digo a los asegurados: miren, ¿cuánto tiempo me volverán? 30 días. Porque si salen 10, quedamos como rockstars, y si salen 35, pues ya estaba esperando 30, así que de 30 a 35 la misma cosa. Va, entonces estamos claros con lo del reembolso, las cosas que aplican. Va, luego viene que esto es lo que más me gusta a mí, mi favorito, ojalá que todo funcionara así en el mundo real, que es el pago directo. ¿Alguien me puede decir qué es el pago directo? Que no sea Jane. El pago directo es cuando la aseguradora le paga directamente al proveedor médico, sea un médico, un laboratorio, una farmacia, un hospital, una clínica, una terapia, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Es que el asegurado no tenga que desembolsar y que después se le retorne. Aquí, ¿quién gana? Gana el asegurado, porque no tuvo que desembolsar tanta plata. Ganamos nosotros, porque nos quitamos el trámite del procedimiento del reembolso. Gana la aseguradora, porque le da chance de negociar honorarios o los costos que se le estén presentando y puede pagar lo que es justo.
Y cuarto, gana el proveedor porque inmediatamente se le hace el pago. Entonces, esto es un win-win-win-win para todos y es lo que debemos de buscar. Y aquí es donde les decía que tenemos que educar al asegurado sobre cómo utilizar su póliza. Lo más importante para que el pago directo exista es que el asegurado notifique. Que el asegurado nos notifique y nos notifique con tiempo de algún procedimiento que se va a hacer o algún medicamento que desea realizar. Por supuesto, no estoy esperando que el asegurado nos llame cada vez que va a ir al médico, ¿verdad? Imagínense, tendríamos aquí una torre como de Telus, de call center, si el asegurado nos llamara, pero sí que sepa cuándo debe pedir una autorización. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a un traumatólogo porque tengo un dolor de espalda. Yo voy al traumatólogo. Si mi traumatólogo está dentro de la red, yo solamente voy a pagar, ¿qué? El copago. El copago de lo que requiere la consulta. Resulta que voy a hacer como que un ejemplo perfecto de un reclamo. Voy al traumatólogo. Antes supe y tenía conocimiento de qué traumatólogos estaban dentro de la red de mi seguro. El doctor Pérez es el traumatólogo que está dentro de la red, voy a ese, pago solamente mi copago. Resulta que el doctor me manda una resonancia magnética, unas radiografías, una serie de exámenes para chequear qué es lo que yo tengo. Entonces yo le pido la orden, le pido mi formulario de reclamo, lo mando a mi corredor, así es como debería funcionar, y ellos ya me tramitan mi autorización para yo hacerme mis exámenes. Estoy poniendo este ejemplo porque no todos los exámenes requieren una autorización. Depende del costo de los exámenes, es que requiere o no. Como el asegurado, no es que me van a mandar esas órdenes y yo voy a decir, yo creo que son como 2,000. Uno no sabe realmente el costo de los exámenes que tienen, entonces lo que hay que decirle al asegurado es, consúltenos antes para ver si requiere una autorización o no. Resulta que entonces me dan mi autorización. ¿Cuánto tiempo debería tomar una autorización? 4 horas. Si es medicamentos, son 4 horas. Laboratorios 24, va. Dígale al cliente que son 2 días, porque si no, Si son medicamentos, se muere. no medicamentos, pero como estoy poniendo el ejemplo de laboratorios. Ajá, ya están ahí. Va, ¿qué pasa si el asegurado ya está en Multimédica? Y dice, de una vez ya pedí permiso en mi oficina, me voy a hacer mis exámenes y todo. ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros no le podemos dar la autorización en esa media hora en lo que espera el elevador. Va, 40 minutos en lo que llega el elevador de Multimédica. No, eso no va a funcionar, eso no va a pasar. Entonces, por eso les digo que no tiene que tener el asegurado expectativas de cosas que no funcionan. ¿Qué va a pasar? Una autorización de laboratorios toma 1 día, 2 días, entonces el asegurado tiene 2 opciones, pero tiene que estar claro de sus opciones. O me lo hago de una vez porque es lo que me conviene, pero lo voy a tener que pagar yo al 100% y después pedir mi reembolso. Eso se va a ir a deducible, eso se va a ir a todos los ajustes que ya les dije. O me espero y voy a coordinar mis exámenes para dentro de 2 días y voy a mandar ordenadamente a pedir mi autorización. Por eso es que les digo que es bien importante que el asegurado también esté educado, porque ¿qué espera? Espera que o la autorización se le dé inmediatamente o pagarlo él y que el día siguiente se lo reembolsen. Entonces, ahí es cuando entra la inconformidad del asegurado sobre el seguro. Va, ¿qué pasa? Digamos que el asegurado decide esperar, manda sus autorizaciones y hace su examen el día siguiente o el día que le toque. ¿Qué va a tener que absorber ahí el asegurado cuando llegue a Tecniscan o Tecnodiagnosis? Va a tener que absorber o su copago o su coaseguro de lo que toca pagar en ese proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Que los exámenes, una resonancia magnética cuesta 4,000. Va, y unos rayos X otros 2,000, digamos que de 6,000 el asegurado va a pagar el 25% de esa cuenta. Bueno, súper contento él con su seguro, le ha ido re bien. Resulta que entonces el médico pues ya le manda unas terapias, le manda medicamentos, le manda un tratamiento prolongado, le manda una operación, todo ese tipo de cosas para que funcione el pago directo. El asegurado nos tiene que mandar a pedir autorización. Si la aseguradora dice no te lo autorizo porque es menos del valor, ok, pero mi mensaje que les quiero dejar es que el asegurado mande a pedir autorización. Independientemente, a veces uno le dice es que si el medicamento es más de 700 o más de 1,000, entonces lleva autorización, nueva autorización. El asegurado no tiene por qué saber eso o por qué estar calculando cuánto va a ser sus laboratorios o sus medicinas, sino que sepa que pida autorización de las cosas. Lo que yo creo que deberíamos de hacer, y muchas pólizas los traen, son los formularios de reclamación o formularios para pedir autorización.
Entonces, que tenga eso a la mano cuando vaya al médico, pues, ¿verdad? O que sepa en el portal de la aseguradora donde lo puede descargar, que ya en todas está. Entonces, es importante que notifiquemos a la aseguradora con la mayor anticipación posible, en el caso de emergencia, a la mayor brevedad posible del siniestro. Ahorita les puse un ejemplo de algo ambulatorio, pero ¿qué pasa si es una hospitalización? Resulta que este asegurado, que ya se fue a chequear su espalda, pues necesita una operación, aún más así, que nos notifique por lo menos con 72 horas, ¿verdad? 72. Entonces, al notificarnos, entonces se aprueba la operación, y lo que nos conviene a nosotros en eso es que el asegurado ya está claro de qué se le va a cubrir, ya se presentaron los honorarios o ya se presentaron cuánto va a ser de la hospitalización. Entonces va a ser más simple a la hora que él tenga que salir, pues obviamente tiene que pagar lo que corresponde a su participación, pero ya está sabido, no es una sorpresa para ellos. ¿Qué pasa si es una emergencia? Pues obviamente no me va a llamar, mire, mañana voy a tener un accidente. No nos pueden notificar con anticipación, pero a la hora que sea una emergencia, pues notificarnos a la brevedad posible para que nosotros podamos coordinar con la aseguradora y así se pueda realizar el pago directo. Obviamente cuando es fines de semana, días festivos, todo esto no funciona tan perfecto y el asegurado probablemente en hospitalizaciones va a tener que dejar un voucher abierto. Entonces, pues que sepan que no pasa nada si eso funciona así. Otro beneficio del pago directo es de que en la mayoría de compañías, porque eso está cambiando, no se tiene que aplicar el deducible para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, digamos que yo hoy renové mi póliza. Mañana voy a llevar a mis hijos al pediatra. Si yo lo hago por medio de pago directo, no tengo que llegar al deducible antes para hacer uso de mi póliza. Entonces, realmente el pago directo es el dios del seguro. Entonces, aquí está como otra ilustración. El asegurado pues nos llama, nos contacta, requiere una autorización. Al extenderse, pues entonces ya va, ya sea una hospitalización, laboratorios, farmacias, terapia, lo que sea. Y ya la participación del asegurado es el coaseguro o el copago, depende del caso, y los gastos que no sean elegibles. ¿Estamos claros ahí con la parte de la reclamación? Sí. Y eso es, ¿alguna duda, comentario, Janie, algo que considere importante? Hay casos en donde el médico no es afiliado a la red, pero sí el asegurado sí puede obtener pago directo para laboratorios, medicamentos, entonces ya solo su consulta es la que tendría que pagar el 100%. Así es. Esa puede ser una opción, excepto que ellos sí solo tienen que ser médico afiliado a la red. Médico afiliado a la red. Es bien importante que muchos asegurados nos dicen, yo no me voy a cambiar de pediatra o no me voy a cambiar de ginecólogo porque ese no está dentro de la red. Entonces está bien, es su decisión. Lo importante es que sepan que entonces todo lo que reclamen con su ginecólogo, con su pediatra, va a tener que ser por reembolso. Y para eso, ¿qué lleva? Un papeleo. Desde el formulario de reclamación de la aseguradora en la que esté, hasta recetas, órdenes de laboratorio, todo va a requerir un papeleo que el asegurado tiene que saber. Entonces, lo que hay que hacer es, yo sé que es muy difícil, yo sé que hay muchas personas que aquí tienen 1000 clientes asignados o más de 500 clientes asignados y no puede uno como personalizar tanto este tipo de servicio, pero creo que dentro de nuestras entregas de las pólizas debería venir como un kit de formularios para reclamar, pues para que el asegurado lo tenga a la mano y pueda reclamar más fácil, pues, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o comentario? Belén, en los servicios de hospitalización, también se declara a los clientes que cuando ya el médico le dé de alta, sean a las 10 de la mañana, el hospital tramita, cierra la cuenta, se tardan 2 o 3 horas. Sí, o más. Bien importante. Usted ya le quedó un día, no se me entiende. Todo alargado, un mes en el hospital. No, es bien importante que la persona asume que en cuanto el médico, normalmente cuando una persona, los que han sido pacientes de un hospital, cuando el médico nos llega a dar de alta, lo que queremos hacer es, a los 10 minutos quiero estar en mi casa. En el momento en que el médico le da de alta, empieza el proceso de egreso de la persona, de cuentas. A veces el médico no ha pasado los honorarios, no tienen el saldo total, no tienen la autorización de la aseguradora, entonces esto puede tomar varias horas. Por eso es que si el médico nos dio de alta a las 12, la persona dice, bueno, a la 1 ya me fui, y no necesariamente es así, puede darle hasta las 4 o 5 de la tarde ahí. Pida su almuerzo, igual ya se lo cobraron, entonces ¿qué es el tiempo que necesite? Porque un egreso de un hospital cabalmente yo me tiraría más a las 5 o 6 horas.
Más que todo si no hay una autorización previa a esa hospitalización, y aunque la haya, de igual forma toma ese tiempo. Porque ajustan, pues, verá, y entonces, sí. Me interesa importante el tipo de habitación que es así, recalcarle bien el tipo de habitación que le aplica la póliza, porque ese es como que el mayor inconveniente que tenemos en los egresos. Sí. El asegurado piensa que por tener el plan Gold del rol le aplica a la suite de la aseguradora del hospital. ¿No? Ok. Entonces, Bien importante eso. No solo es que habitación me cubre el seguro, sino que en base a la habitación que el asegurado escoge, así son todos los costos. Digamos, si una persona tiene una habitación semiprivada, el anestesista, la cirugía y todo va a tener cierta tarifa. Si la persona escoge una habitación privada, todo, yo creo que hasta el agua pura, todo tiene una tarifa. Si el asegurado escoge una suite, todo va de la mano con eso. Los honorarios del médico, del pediatra, del anestesista, el especialista que toque, todo va de la mano en base a la habitación que el asegurado escogió. No les vaya a hacer sorpresa, me acaba de pasar la semana pasada, el cliente entró y dijo que no tenía seguro. Típico. No sé si muchos clientes les preguntan, pero dicen, es que yo mejor digo que no tengo seguro. Esa batalla no es del asegurado, ni le toca negociar eso. Yo le digo orgullosamente, diga, aquí está mi seguro y aquí está mi carnet. Ya sea que si usted tiene GIT y el hospital le quiere cobrar más, o tiene BAM y entonces le quieren cobrar menos, esa no debería ser batalla del asegurado, ni tiene por qué el decir y mentir para que la cuenta salga menos, no debería ser su tarea. El asegurado entró y dijo, yo no tengo seguro, por alguna razón, nunca nos notificó de la hospitalización, me llama obviamente cuando ya quería hacer el egreso. Es que yo dije que no tenía seguro, nos mandan la cuenta, lo mandamos a la aseguradora, tratamos de apurarlo, la aseguradora viene, confirma, da la garantía de pago en cuestión, eso sí fue rápido, en cuestión como de 1 hora, le dicen se puede ir, nos llaman del hospital y nos dicen, ah no, pero es que esa era la cuenta sin seguro, pero ahorita que ya nos mandaron que si tiene seguro no es esa la cuenta, y a cambiar todo, honorarios, medicamentos, nada, aquí todo, entonces tenía otra tarifa. Eso hoy por hoy es la realidad de Guatemala. Los hospitales, especialmente algunos, tienen unas tarifas y no solo si la persona tiene o no seguro, depende de qué seguro tiene. O sea, si es cierta compañía, la tarifa es A, si es tal otra compañía o tal otro plan, la tarifa es B. Entonces realmente esa es nuestra triste realidad y la asegurada que lo vio me dijo, yo no puedo creer esto, ya me lo habían dicho, pero no lo puedo creer. Y la aseguradora al final de cuentas era una póliza grande lo que ella tenía, igual pagó lo otro que le habían enviado, todavía nos dijeron me pareció poco lo que nos mandaron inicialmente. Entonces cambió todo y para que se hagan una idea, lo de ella fue una operación de sinusitis. De día, entró en la mañana, salió en la tarde y fueron 58,000 quetzales la operación. Entre honorarios, medicamentos, no pasó ni una noche en el hospital y eso fue, e inicialmente el reclamo inicial eran 36,000. Cuando dijo no, la verdad es que sí tengo seguro, bla, 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 subió exponencialmente. Entonces ese tipo de cosas pasan y como les digo, es bueno que nosotros como corredores lo sepamos, pero nunca hay que recomendarle al asegurado, usted entre y diga que no tiene seguro para que salga menos, no. ¿Tiene seguro? Es más, yo lo que le recomiendo es siempre tenga su carnet, o sea, preséntelo y proyéctelo y ya después vemos como que cómo se va a desarrollar. Entonces mi mensaje al final, este es un seguro que sirve bastante, es un seguro que yo creo que es el que mayor inconformidad causa en los asegurados y no creo que sea por la falta de cobertura o por la falta de respaldo de la aseguradora, sino que muchas veces es por falta de conocimiento del asegurado o de educación sobre cómo utilizarlo. No podemos esperar que el asegurado sea un experto en la póliza, copagos, coaseguros, redes, proveedores, deducibles, porque ese es el punto de que tenga un corredor, ¿verdad?